Doctor Jorge Barrera, para nosotros es un placer, un privilegio recibirlo. Y hoy nos vamos a hablar de fútbol. Con Jorge, a quien le damos la bienvenida, queremos hablar de una iniciativa que sin duda es por demás interesante. Políticas de criminología. Construir una política de Estado que vaya por encima de los gobiernos que son transitorios de 5 años, pero también por encima de las ideologías. ¿Es mucho pedir? ¿Se puede? Yo creo que sí, porque en definitiva me parece que en una sociedad democrática los requisitos que deben de tener es que exista un Estado de Derecho, que existan garantías y que no dependa la política criminal, que significa qué delitos van a ser castigados con determinada pena y qué conductas van a ser delitos, porque en materia penal siempre hay una lógica tensión entre la seguridad y la libertad. Es decir, que uno en definitiva cuando quiere ver qué grado de seguridad pública existe en el Uruguay, ¿qué analiza? Bueno, analiza el índice de delitos, analiza cuántas formalizaciones existieron o no, y yo creo que esos son no elementos exclusivos, sino que lo que tenés que analizar es cómo estuvimos en materia de prevención, cómo estamos en materia de garantías individuales y represión de los delitos. Y esa tensión que existe es la que todos los uruguayos tenemos que hacer el esfuerzo por estar de acuerdo. Porque ¿sabes qué pasa? Con el derecho penal se da esta lógica. Cuando le toca a otro, Que le caiga todo el peso de la ley. Queremos mano dura. Es decir, hay un derecho penal de los otros, que cuando le toca a otro las garantías no importan, pero eso sí, cuando te llega a vos la citación, el cedulón, y te toca un familiar, un amigo o vos, querés garantías. Entonces no hay un derecho penal de unos, derecho penal de otros. Entonces queremos mano dura cuando se trata de gente distinta a mi entorno y garantías cuando se trata de gente vinculada a mi entorno. No, no hay derecho penal de unos y de otros. Tenemos que tener un derecho penal de nosotros. Porque ¿sabes una cosa? Lo común que tenemos los seres humanos es la dignidad humana. Y la dignidad humana, aún en momentos en los cuales uno comete errores, no pierde el estatus de dignidad humana, porque en definitiva el ser humano, en mi concepción, o sea, en mi pensamiento, desde la concepción hasta la muerte, tiene la misma dignidad. Y por lo tanto hay que tratarlo al ser humano con dignidad. Y el derecho penal, el derecho procesal penal, las garantías, la represión, la prevención, tienen que existir de igual forma y no si me toca a mí o si le toca a otro. Estás tocando temas en los que se incluyen además otros componentes. El aparato policial, la administración de justicia, el sistema carcelario, todo forma parte de un universo muy complejo. Sin duda. ¿Cómo cohabitar con todas estas cosas? Porque la policía es el brazo ejecutor de la justicia, es el instrumento de la justicia, el sistema carcelario debería reivindicar y marcar caminos de superación de quien comete faltas, o sea, que no sea una escuela para el crimen, sino una escuela de rehabilitación. ¿Cómo engarzamos todo esto con esta propuesta? Cuando nosotros tengamos bien claro de que los problemas de seguridad pública también se solucionan con políticas públicas dentro de la cárcel. Porque, a ver, la persona que está en prisión algún día va a salir. Es decir, que en Uruguay, al no existir la cadena perpetua, esa persona, al tener que salir algún día, lo que tenemos que preguntarnos es si el ser humano que sale con mayor nivel de conflictividad, con mayor violencia, con mayor propensión al crimen, o igual o menor. Entonces, si es mayor, apostar a una política carcelaria es en definitiva apostar en el mediano plazo a la seguridad. Porque si en definitiva vos querés cerrar los ojos y decir, bueno, el problema de la política carcelaria es un problema de los presos, como no estoy preso, ni tengo mi expectativa de estar nunca preso, es un problema de otro, que se maten entre ellos. Pero no solamente son personas tan dignas, con la misma dignidad que todos, sino que algún día van a salir. Y cuando vayan a salir y van a tener que convivir en sociedad, ¿cómo va a funcionar si no hay un elemento que genere o un círculo de rehabilitación o un círculo virtuoso? Por ejemplo, me parece muy bien esta iniciativa a través del MIDES, que en estos días muchos reclusos que salen de los centros penitenciarios tienen sus experiencias laborales, porque
también uno dice, bueno, quiero que la persona que salga de prisión no vuelva a reincidir. Pero por otro lado, si tiene antecedentes, no lo tomo en mi empresa. Entonces, ¿cómo hace para vivir? O sea, ¿cómo congeniás ambas cosas? Esas experiencias que hizo, por ejemplo, otrora, en otro sistema, el patronato de encarcelados y liberados. Yo creo que fue una buena iniciativa. ¿Por qué dejó de funcionar? ¿Por qué se terminó? A ver, nosotros tenemos solamente 5 años de una revolución que se dio en Uruguay en materia procesal penal, que es quien lleva adelante la investigación hoy es la Fiscalía y no el juez. Todos los que tenemos arriba de 50 años tenemos el chip de que decimos policía, Poder Judicial, denuncia judicial. No, hoy es Fiscalía porque es quien tiene la exclusividad y la titularidad de la acción punitiva del Estado y la investigación. Y por otro lado está la defensa, que supuestamente en igualdad de armas es lo que le permite a un juez independiente poder determinar si alguien cometió un delito o no. ¿Tá? Bien, dentro de ese esquema, evidentemente también comenzaron a funcionar otros organismos, por ejemplo, el Centro de Atención a las Víctimas, por ejemplo, también la OSLA, que es la que supervisa todo el sistema de libertades. Y bueno, en definitiva, todo eso que tú planteas es objetivo, que puede generar inconvenientes o que hay que hacer que funcione coordinadamente el sistema, pero en definitiva es un tema de gestión. O sea, nosotros primero tenemos que decir, punto número 1, como uruguayos, más allá de quien tenga hoy mayoría parlamentaria, más allá de quien la tenga haya tenido en el pasado, o más allá de quien la pueda tener o no en el futuro, ¿qué política criminal va a tener el Uruguay? ¿Qué conductas van a ser sancionadas? ¿Con qué normas? Por eso para mí, esa reforma del Código Penal que hace años está estancada, es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa para los futuros 6 meses del país. ¿Y por qué se estanca? Algo que todos reclaman, que todos critican, que todos ven, pero que nadie termina de hincarle en diente. ¿Cuáles son los intereses cruzados que hay ahí? Existen legítimas diferencias, existen legítimas opiniones. Una de las bases de la democracia es el pluralismo y por lo tanto al ser el pluralismo implica diversas opiniones. Lo que entiendo es que la experiencia histórica, por lo menos de la restauración de la democracia en adelante, digamos que al haber nacido en 1968, mi historial es solamente a partir del 85, uno ve que lo que no se hace antes del año electoral es muy difícil que pueda funcionar. Entonces, estamos a 2022, empieza el segundo semestre. Bueno, me parece que es momento de algunos temas sustanciales, cuando uno no sabe quién va a ganar la elección que viene, cuando uno no sabe cómo va a estar conformado el Parlamento que viene. Bueno, hay determinados temas que hay que poner a consideración. 1, la reforma del Código Penal. 2, después de este Código del Proceso Penal que ha tenido más de 15 reformas entre que se sancionó y estamos hoy en la actualidad. Y bueno, yo creo que con 15 reformas, un código, y me parece que hay que ayornarlo a que sea más coherente, que tenga algunos elementos que puedan en definitiva dejar de tener tanto parche y remiendo. Si vos tenés que tener 15 normas que en definitiva lo que hacen es tratar de modificar el que tenés, bueno, me parece que es hora de decir, con 5 años de experiencia, tengamos un ayornamiento normativo de cosas que hoy, desde la parte, digamos, de investigación preliminar, antes que te formalicen, hasta las consecuencias de esa formalización, hoy, si tienen un relato coherente un fiscal y determinadas evidencias, o sea, no el estándar probativo que había antes de la semiplena prueba, existiendo un relato coherente, evidencias de la existencia de elementos objetivos de delito, ya te formalizan. Y el tema es que te pueden formalizar en determinados casos con prisión. Y esa igualdad de armas, en la medida en que el abogado tiene carpeta de investigación por su cuenta y el fiscal tiene carpeta de investigación por su cuenta y el juez recibe coherentemente, digamos, la postura de las dos,
salvo que exista una ilegalidad o atipicidad, como llamamos los penalistas, es decir, que sea algo groseramente ilegal el planteo, hay formalización. Voy a poner un ejemplo de la Operación Océano, que tuvo tantas complejidades, que hubo tantas idas y vueltas, caídas, subidas y bajadas de planteo. Y mira, y en eso te puedo hablar con tranquilidad de conciencia porque no tengo ningún defendido. Exacto. Entonces, como no participo, simplemente te analizo para alguien que no participó del tema. Tuviste 33 personas, creo que fueron formalizadas, de las cuales 16 aparentemente entre archivos y sobreseimiento no siguen adelante, digamos, con el proceso penal. Entonces ya primero decís, si de 33 tenés casi la mitad que hay archivo, bueno, no sé si había elementos como para formalizar. Y durante todo ese tiempo la persona sufrió, tuvo, digamos, escarnio público, tuvo condena social, porque vamos a ser claros, sí, social, muchas veces las trabajo, condenas sociales son más fuertes que las condenas jurídicas, ¿no? Sí, es decir, entonces, y después de ahí, vos para formalizar tenías que tener elementos objetivos no solamente te formalizan, te generan antecedentes, porque uno cree que el penalista lo que tiene que hacer es, si defiende a un imputado, evitar la prisión. No, eso es un sacapreso, no un abogado penalista. Un abogado penalista no solamente ve si su trabajo es evitar o no la prisión, no, un abogado penalista tiene que analizar si es patrocinante de las víctimas, tiene que analizar si la denuncia tiene evidencias como para llegar a una formalización y un relato que los hechos y lo que describe la ley hacen que una persona pueda ser responsabilizada o no. Y cuando sos abogado defensor, lo que tenés que ver es si efectivamente tu patrocinado, con la conducta que realizó o que se está investigando, puede ser pasible o no de un reproche penal. Pero todo eso, si cuando te formalizan no te sacan la foto, pones las huellas, te genera también una estigmatización pública que yo creo que no debería existir en un sistema acusatorio. Es decir, nadie está defendiendo volver hacia atrás con el régimen que no podías acceder a las carpetas, a las investigaciones. Es decir, esa dicotomía entre los que entendemos que hay que modificar este Código del Proceso Penal no implica que no veamos que en los avances, en los principios, en lo declarativo estemos de acuerdo. Ahora, no queremos volver para el sistema atrás, pero queremos modificar algunas cosas que hoy se entienden que no están funcionando viste bien. Muchas veces la percepción pública de estos temas además son temas muy técnicos, muy complejos, que no todo el mundo puede entender fácilmente, pero muchas veces la gente más humilde y la gente que sufre más en carne propia el enfrentarse a un sistema judicial dice, bueno, hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, simplificando. Entran por acá y salen por allá. Es la otra frase que se escucha de manera repetida. ¿Dónde instalás vos esa visión? Bueno, yo diría, me parece que esa es una visión que no se compadece con la realidad. ¿Y por qué no se compadece con la realidad? Porque es como si yo dijera, bueno, hay una salud para ricos y una para pobres. Hay una educación para ricos y una educación para pobres. Es decir, que hay diferencias en cuanto a que si vos, por ejemplo, podés tener una defensa yo quiero privada, Jorge Barrera no es lo mismo que bueno, un abogado oficio. Bueno, no quiere decir que técnicamente Jorge Barrera sea mejor. Claro, Lo que quizás pasa es que el tiempo que le puede dedicar un abogado privado, por una lógica razón hasta material y temporal, puede hacer que tenga más tiempo para dedicarle a esa causa, o por las pruebas que solicite o las evidencias que solicite. No es lo mismo una defensa cuando tú tienes atrás un respaldo de, por ejemplo, informes técnicos que tuviste que pagar, si lo tenés que hacer vía lo que se llama prueba anticipada. Es decir, que en definitiva yo no creo que haya una justicia para pobres y para ricos distinta de lo que en cualquier sistema de justicia, de salud pública, de educación en el mundo pase, y por eso creo que me quedo con el final, con el título del comienzo. Tenemos que tratar de, en vez de fomentar la discrepancia, fomentar la concordancia. ¿Vas a llevar esa bandera tú solo o hay gente que te acompaña y vas a iniciar un proceso de conversar con todos los partidos políticos? No, eso es un simple, digamos, a ver, formo parte de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, pero simplemente es un aporte
exclusivamente ¿No sería como bueno operador. que tiraras más la carne arriba del asador? Sí, dispuesto. Carne hay. Jorge, muchísimas gracias, no va a ser la última vez que nos acompañes. Ha sido realmente un placer el que puedas estar con nosotros y como siempre te estaremos convocando una vez más a La Otra Mirada. Muchísimas gracias por la invitación. Esa es la foto de María Despeinada, que es quien te la envía. Es una caricaturista que te envía esa foto de regalo para que te la lleves y la pongas en tu despacho. Pero muchísimas gracias, la verdad que Te hizo está muy lindo, mejor, ¿eh? está mejor de lo que soy. Muy bien, más delgado. Jorge, gracias de nuevo. Amigos, ya volvemos.